La copa de champán se deslizó de la mano de mi nuera en el instante en que tocó el suelo. Helen, la madre de Jessica, convulsionaba en el mármol de mi cocina, con espuma acumulándose en las comisuras de su boca. Y todo lo que pude pensar fue, bueno, eso no se suponía que le pasara a ella. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás escuchando. Antes de contar cómo llegué a este punto, quiero ser clara en algo. He vivido 70 años y no sobreviví en el despiadado mundo de los negocios. Siendo ingenua, cuando alguien intenta envenenarte en tu propia fiesta de jubilación, más aún si esa persona ha estado observando tu cuenta bancaria, como una mujer hambrienta frente a un banquete. 2 horas antes, mi cocina estaba llena de risas y celebración. Acababa de vender mi empresa de consultoría por $23 millones. Nada mal para una compañía que levanté desde cero tras la muerte de mi esposo hace 15 años. Mamá, mereces celebrar, insistió mi hijo Michael, con esos ojos marrones sinceros trabajando horas extras. Deja que Jessica se encargue de todo. Tú solo relájate y disfruta. Debí sospechar cuando Jessica se ofreció voluntaria como anfitriona. La mujer que siempre se quejaba de cargar el lavavajillas se había convertido en una especie de Martha Stewart, organizando flores y puliendo cristalería como si su vida dependiera de ello, y al parecer, probablemente dependía. La fiesta fue encantadora. Eso lo reconozco. Había unas 30 personas de mi vida profesional, algunos vecinos y familiares. Jessica incluso había contratado un bartender. Nada es demasiado para ti, Sara, me dijo, apretando mi brazo con esas uñas perfectamente arregladas que costaban más que la compra semanal de la mayoría. Mientras conversaba sobre lo habitual con mi antiguo socio, lo vi, Jessica, cerca de la mesa de champán, mirando nerviosa a su alrededor antes de sacar un pequeño frasco de su bolso. Sentí como mi sangre se helaba mientras la observaba vaciar el contenido en un vaso específico. Ese con un pequeño desconchón en el borde que yo siempre usaba en las fiestas. Una persona sensata habría gritado, llamado a la policía o la habría confrontado en el acto. Pero yo he aprendido que a veces la mejor manera de atrapar a una serpiente es dejar que crea que ha acorralado un ratón. Así que sonreí, asentí mientras mi socio seguía hablando de tendencias del mercado y seguí observando. Jessica tomó mi copa de champán y comenzó a caminar hacia mí, su rostro mostrando preocupación fingida de hija ejemplar. Sara, te ves cansada, dijo, ofreciéndome la copa. Toma, un poco de champán, te lo mereces. Tomé la copa, le agradecí con cordialidad y esperé. Mientras esperaba, observaba a mi nuera distraída mostrando su nueva pulsera de tenis a los vecinos. Fue el momento que elegí para cambiar silenciosamente las copas con la madre de Jessica, Helen, que estaba cerca algo desorientada sin bebida en la mano. Helen siempre había sido un poco dispersa. La pobre tomó el vaso más cercano, sin pensar, el que acababa de colocar a su lado. 5 minutos después, ya estaba comentando el sabor interesante del champán y preguntando si lo había pedido de algún lugar especial. El resto de los acontecimientos ocurrió con rapidez. Me arrodillé junto a Helen, mientras Jessica gritaba para que alguien llamara al 911. Devastación casi resultaba convincente. Casi. El problema de reconocer a una asesina es que el pánico genuino y el fingido se notan muy distinto cuando sabes qué observar. Mi hijo Michael empujó a través de la pequeña multitud, pálido, pero con una expresión que no pasaba desapercibida. Un rápido vistazo hacia Jessica que duró una fracción de segundo demasiado largo. No lo sabía entonces, pero era un indicio. Jessica sollozaba, aferrándose a mi brazo, colapsando en el suelo mientras gesticulaba hacia su madre
inconsciente pero respirando. Gracias a Dios, respirando. Los paramédicos llegaron en minutos y cargaron a Helen en la camilla. Yo estudiaba el rostro de mi hijo. 32 años de maternidad me habían enseñado a leer su humor como patrones del clima. En ese momento, parecía un hombre viendo sus planes cuidadosamente elaborados desmoronarse en tiempo real. Pregunté al paramédico principal, ¿qué hospital? Saint Mary's. ¿Familia o amigo cercano? Respondí, lanzando una mirada significativa hacia Jessica, demasiado ocupada hiperventilando para notarlo. Michael intentó detenerme. Mamá, no necesitas ir. Nosotros nos ocupamos de todo. Quédate aquí y limpia un poco la casa después de la fiesta. Qué considerado mantener a la víctima en casa mientras resolvían su plan fallido. Nonsense, dije con firmeza. Helen es casi. ¿Cómo pudo pasar? La acaricié el hombro con simpatía. Estas cosas suelen ser misteriosas, querida. Seguro que los doctores lo resolverán, añadí casi casualmente. Suerte que no tomó mucho champán, solo unos sorbos antes de colapsar. Su paso titubeó imperceptiblemente. ¿Champán? ¿Crees que fue eso? Oh, seguro que no, respondí con un gesto despreocupado. Solo la mente de una anciana buscando patrones donde no los hay. Jessica palideció y sus manos temblaron ligeramente al alcanzar su café. Michael observaba nuestra conversación con la intensidad de un halcón vigilando ratones. 3 horas después, un doctor salió para informarnos que Helen estaba estable, aunque tendría que permanecer en observación durante la noche. Las pruebas fueron inconcluyentes, dijo, pero lo que haya ingerido está saliendo lentamente de su sistema. Jessica preguntó si podíamos verla. Solo familiares y está sedada. Mejor volver mañana. Mientras salíamos del hospital, Michael me acompañó al coche. Mamá, tal vez deberías quedarte con nosotros esta noche. Después de lo que pasó, me sentiría más tranquilo si no estuvieras sola. Qué considerado. Especialmente porque el pequeño percance médico de Helen seguramente les había hecho pensar que sospechaba algo. La respuesta era sí, absolutamente lo sospechaba, pero no necesitaban saberlo todavía. ¡Qué amable, querido! Pero estaré bien. Ya sabes que tengo ese nuevo sistema de seguridad. ¿Recuerdas? Besé su mejilla y entré en mi coche, observando por el retrovisor como Michael y Jessica tenían lo que parecía una conversación urgente en el estacionamiento. De regreso a casa, serví una copa de champán de una botella recién abierta y me instalé en mi estudio. Era hora de entender exactamente qué había planeado mi amorosa familia, y más importante aún, ¿qué haría yo al respecto? Pasé la noche haciendo algo que había perfeccionado en 45 años de negocios. Investigación. No del tipo que haces con computadoras, sino con memoria clara y mente sospechosa. El envenenamiento de Helen no había sido aleatorio ni un accidente. Alguien había planeado matarme en mi propia fiesta. Probablemente para hacerlo parecer un ataque al corazón o un derrame cerebral. A mis 70 años, esas cosas suceden. Nadie cuestiona que el corazón de una mujer exitosa fallezca por el estrés de vender su obra de toda la vida. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta de los 23 millones de dólares. A las 5 de la mañana, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno legal, escribiendo todo lo que sabía sobre la situación financiera de Michael y Jessica. No era bonito. La firma de arquitectura de Michael había estado en problemas desde la recesión, y el negocio de joyería de Jessica era más un hobby que una fuente de ingresos real. Vivía muy por encima de sus posibilidades. Hipoteca de su casa en Westfield era 3 veces lo que podían pagar razonablemente. El BMW y el Mercedes en su entrada no estaban pagados.
Los hábitos de compra de Jessica podrían financiar la educación de un pequeño país. Por supuesto, los había ayudado. ¿Qué madre no lo haría? Algunos miles aquí y allá cuando Michael decía que estaban cortos algunos meses, el pago inicial de la casa cuando Jessica lloraba por querer comenzar una familia en el vecindario adecuado. Colegiaturas privadas para Emma cuando insistían que la escuela pública no era suficiente. Mirando mis registros bancarios, les había dado casi $200,000 en 5 años. Llamaba a esos regalos inversiones en su felicidad, nunca préstamos. Eso habría sido de mal gusto. Ahora me preguntaba si ellos veían esas ayudas de otra manera, menos como generosidad materna y más como pagos adelantados de una herencia que no podían esperar a recibir. El teléfono sonó a las 7:30. Jessica llamaba para preguntar por mí. Su voz estaba cargada de preocupación. Sara, no pude dormir en toda la noche pensando en ti, dijo Jessica con voz cargada de preocupación. Después de lo que pasó con mamá, me preocupa que la comida o las bebidas hayan tenido algo que considerado de su parte, asegurándose de que su veneno no hubiera alcanzado su objetivo. Para nada, querida, me siento perfectamente bien. ¿Has tenido noticias de Helen?, pregunté. Los doctores dicen que podrá volver a casa hoy. Piensan que quizá comió algo que le cayó mal antes de la fiesta. Ya sabes cómo es con sus medicinas. Probablemente tomó algo con el estómago vacío. Helen Peterson era muchas cosas, pero descuidar su medicación no era una de ellas. Organizada como un ejército, con pastilleros etiquetados y recordatorios en el teléfono. ¡Qué alivio!, respondí. Me preocupaba que algo hubiera ocurrido en la fiesta. Jessica rápidamente aclaró. No, definitivamente no. Los doctores dejaron claro que no fue intoxicación por comida, solo una de esas cosas. Interesante cómo quería cerrar cualquier investigación sobre lo sucedido en mi casa, como si temiera que alguien alisara el champán restante. Colgué y me dirigí a la cocina. La botella de champán que Jessica había abierto para la fiesta seguía en mi mostrador, todavía 3/4 llena, sentada inocentemente. Me pregunté qué pasaría si la analizaba en un laboratorio. No necesitaba pruebas para mí. Sabía lo que había visto, pero podrían ser útiles más adelante. A las 9 el timbre sonó. Michael estaba en el porche con una caja de pasteles de mi panadería favorita, aparentando ser un hijo preocupado. Pensé que querrías algo de desayuno, dijo, besándome la mejilla. Probablemente no comiste mucho ayer después de todo lo que pasó. Lo dejé entrar y preparé café mientras él organizaba los pasteles, observándolo moverse por mi cocina, abriendo armarios que conocía desde la infancia, tomando azúcar sin preguntar. Sentí una extraña tristeza. Seguía siendo mi niño, el que me traía dientes de león y mostraba orgulloso sus dibujos de la escuela en el refrigerador. ¿Cuándo se convirtió en un hombre que observa mientras su esposa intenta asesinar a su madre? ¿Cómo estás, mamá?, preguntó sentándose frente a mí en la mesa de desayuno. Oh, ya sabes, un poco de emoción no sacude estos viejos huesos. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Eso era lo que temía. Verás, Jessica y yo hemos estado hablando sobre tu situación, continuó, picoteando un pastel danés. ¿Mi situación?, pregunté. Tienes 70 años, mamá. Vives sola en esta gran casa, con todo ese dinero de la venta. Hizo un gesto vago. Parecía demasiado para una sola persona manejar. Ahí estaba la preparación de lo que planeaban a continuación. Aprecio tu preocupación, querido, respondí con voz ligera. Michael se inclinó hacia mí, con expresión sincera. ¿De verdad lo has hecho? Me refería a lo de ayer con Helen. ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Y si hubieras colapsado y nadie te encontrara durante horas?
Su audacia era impresionante. Usaba el intento fallido de asesinato como argumento para justificar su control sobre mí. Michael Helen había colapsado ante 30 testigos, y los paramédicos llegaron en minutos. Difícil llamarlo precaución. No era un relato de advertencia sobre vivir sola. Pero eso no importaba para él. Estuvimos investigando algunas comunidades para personas mayores activas, continuó Michael. Lugares con gente alrededor, actividades, personal médico disponible. Ah, la sugerencia del asilo. Qué conveniente que ya hubieran investigado opciones para mí. Qué considerado, dije, y supongo que ya tienen algo específico en mente. En realidad sí, respondió, sacando su teléfono y mostrándome un sitio web brillante. Sunset Manor, solo a 20 minutos de nuestra casa. Así podríamos visitarla con frecuencia. Golf, spa, actividades culturales. Parecía un resort más que un hogar para ancianos. Observé las fotos de personas mayores sonrientes, jugando al bridge y haciendo aeróbicos acuáticos. Todos parecían tranquilos y felices, probablemente muy medicados. Michael continuó. Suele haber lista de espera, pero si alguien quiere mudarse rápido, debe pagar la tarifa completa por adelantado. Es considerable, unos $400,000, pero cubre todo. Alojamiento, comidas, atención médica de por vida. 400,000. Hacer un agujero significativo en mis activos líquidos. Y una vez que estuviera segura en Sunset Manor, ¿quién tendría poder sobre el resto de mis bodas? ¿Quién tomaría decisiones sobre mi cuidado y mi dinero? Suena encantador, dije. Pero estoy bastante feliz aquí. Esta casa guarda tantos recuerdos de tu padre. Mamá, tu padre se fue hace 15 años. ¿No crees que es momento de un nuevo capítulo? La voz suave de mi hijo me hacía doler el corazón. Si no hubiera visto lo de anoche, podría haber considerado su sugerencia. Mi hijo preocupado por su madre mayor, asegurándose de que estuviera segura. De hecho, habría sido conmovedor, pero en realidad era aterrador. Lo pensaré, dije finalmente. Es una decisión importante. La expresión de alivio de Michael era visible. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Tal vez, la próxima semana, podríamos ir solo a mirar. Tal vez. Me levanté y comencé a recoger los platos del desayuno. Debería llamar a Helen hoy para asegurarme de que se sienta mejor. De hecho, mamá, dijo Michael, Jessica me pidió decirte que Helen probablemente necesita descansar unos días. El doctor dijo que las visitas podrían ser demasiado estimulantes mientras se recupera. Qué conveniente mantenerme alejada de la víctima hasta que las pruebas desaparecieran de su sistema y no recordara los detalles con claridad. Después de que Michael se fue, me senté en mi estudio y reflexioné sobre el tiempo. Habían esperado hasta después de que vendiera la empresa para actuar inteligente. Si hubiera muerto hace 6 meses, mis 23 millones habrían ido a Michael por testamento. Pero como regalo en vida, las implicaciones fiscales serían diferentes. Matarme ahora, y si podían fingir signos de declive mental, primero tendrían base para impugnar cualquier cambio reciente en mi plan patrimonial. El teléfono sonó. Era mi abogado David Hartwell devolviendo mi llamada. Sara, qué gusto escucharte. ¿Cómo estuvo la fiesta de jubilación? Movida, respondí. David, necesito verte pronto. ¿Está todo bien? Miré por la ventana hacia el jardín que mi esposo plantó hace 20 años. Las rosas florecían hermosas, pese a no tener quien las cuidara, y yo, una anciana que aparentemente no podía manejar su propia vida. No estoy segura, dije,
pero creo que estoy a punto de averiguarlo. David Hartwell había sido mi abogado durante 20 años, lo que significaba que me había acompañado desde la muerte de mi esposo, la construcción de mi negocio y cada decisión importante desde entonces. Un hombre delgado, preciso, que mantenía sus emociones bajo control, exactamente el tipo de abogado que quieres cuando sospechas que tu propia familia podría intentar matarte. Su oficina tenía vistas al centro desde el piso 15, con madera oscura y sillones de cuero que inspiraban confianza. Me sentí segura allí, rodeada de libros de derecho y el aroma sutil de un perfume caro. «Cuéntame todo», dijo David después de que su secretaria nos trajera café y cerrara la puerta. Le narré cada detalle de la fiesta, el colapso de Helen, la visita de Michael esa mañana, cada gesto de Jessica. David escuchaba sin interrumpir, tomando notas en su cuaderno legal. «¿Estás segura de lo que viste?», preguntó al terminar. «Tan segura como de estar sentada en esta silla», respondí. David se recostó, golpeando suavemente su bolígrafo contra los labios. «El problema es probar la intención. Jessica podría alegar que añadió algo inofensivo al champán, un suplemento o un saborizante personal. Sin analizar el champán restante, no tenemos evidencia de intento de asesinato. Entonces hagámoslo analizar. Si encontramos veneno, tendremos prueba de que intentó matar a alguien, pero aún no podemos probar que era para mí específicamente. Podría alegar que apuntaba a su propia madre por el seguro o que era para otra persona. No había considerado ese ángulo. Incluso con la prueba, podrían escapar de un cargo de asesinato. Intento de asesinato. «Sara, hay algo más que debemos discutir», continuó David con expresión seria. «Si están dispuestos a matarte por tu dinero, podrían intentar otros métodos primero. Por ejemplo, cuestionar tu capacidad legal». «¿Con qué fundamento?», pregunté. «Tu edad, vivir sola, el estrés de vender el negocio». Si logran demostrar un patrón de disminución del juicio o capacidad mental, podrían solicitar tutela. Una vez controlan a la persona, controlan sus bienes. Ahora entiendo la sugerencia del asilo, aislarte con profesionales médicos que podrían documentar signos de confusión o demencia, especialmente si son bien remunerados por sus observaciones. «¿Qué debo hacer?», pregunté. David abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. «Primero documentamos tu estado mental actual. Organizaré una evaluación con un psiquiatra geriátrico especializado en competencia de clientes mayores. Lo ponemos en registro de inmediato. Y luego nos ponemos creativos con tu planificación patrimonial», añadió David, sonriendo con cierta dureza. «Si Michael y Jessica quieren jugar con tu dinero, asegurémonos de que jueguen bajo tus reglas. Durante las siguientes 2 horas, revisamos opciones, estructuras de fideicomiso que dificultarían que alguien impugnara mis decisiones, directivas médicas que especificaban quién podía tomar decisiones sobre mi salud y arreglos financieros, que activarían auditorías automáticas si alguien intentaba acceder a mis cuentas sin autorización. «Hay algo más», dijo David mientras me preparaba para salir. «Dado lo que me contaste de anoche, deberías considerar tu seguridad personal. Si lo intentaron una vez, probablemente lo intentarán de nuevo, con más cuidado». Recordé la sugerencia de Michael de quedarme con ellos la noche anterior. Conveniente hubiera sido una viuda afligida, alterada por la enfermedad repentina de una amiga, tal vez tomando un sedante para dormir. Tan fácil para una mujer mayor tomar demasiadas pastillas accidentalmente. «¿Qué recomiendas?», pregunté. «Cámaras de seguridad para empezar, sensores de movimiento, un sistema de botón de pánico. Puedo recomendarte una compañía especializada en protección de personas con alto patrimonio».
Ahora aparentemente era una persona de alto patrimonio, suficientemente rica para matar por ello. Al día siguiente, la compañía de seguridad llegó a las 8 de la mañana. 3 técnicos en camionetas, sin distintivos, pasaron todo el día, instalando cámaras, sensores de movimiento y un sistema de botón de pánico capaz de alertar a la policía en menos de 3 minutos. Les conté a los vecinos que había tenido problemas con robos de paquetes. Una historia creíble en cualquier barrio suburbano. Para la tarde mi casa estaba mejor protegida que la mayoría de las joyerías, pero la verdadera seguridad vino de un sobre que el mensajero de David entregó a las 2 de la tarde. Dentro estaban mi testamento actualizado, los documentos de fideicomiso y directivas médicas, todos cortamente firmados y notariados. Si Michael y Jessica querían mi dinero, tendrían que esperar y recibirían mucho menos de lo esperado. El Nuevo Testamento redujo la herencia de Michael de todo a un fondo fiduciario modesto que le pagaría $50,000 al año de por vida, suficiente para vivir cómodamente, pero no para financiar su estilo de vida actual. La mayor parte de mi patrimonio iría a la investigación del cáncer, con cantidades menores a varias organizaciones benéficas que había apoyado durante años. Jessica, por su parte, no recibió nada, ni un centavo. Nunca me había agradado, pero la toleraba por Michael. Intento de asesinato, sin embargo, era donde trazaba la línea. Mientras revisaba los documentos por última vez, sonó el timbre. A través del monitor de seguridad, vi a Michael y Jessica en mi porche, ambos con semblantes serios. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Michael al abrir la puerta. «Por supuesto, querido. Pasen», respondí. Se acomodaron en la sala. Jessica se sentó al borde del sofá, como lista para huir en cualquier momento. Michael miró alrededor, fijando su vista en la nueva cámara en la esquina. «¿Nueva cámara?», preguntó. «¿Robo de paquetes?», respondí con naturalidad. Hoy en día, no se puede ser demasiado cuidadoso. Jessica aclaró la garganta. «Sarah, hemos estado pensando en lo que pasó la otra noche con el accidente de mamá». «Sí», dije. «Bueno, nos sentimos terribles por haber hecho la fiesta aquí. Si algo que trajimos hizo que se enfermara». Se detuvo secándose los ojos con un pañuelo. Observé la actuación con aprecio profesional. Jessica claramente había ensayado. «Estoy segura de que no fue nada que trajeras, querida». «Pero, ¿y si lo fuera?», Michael intervino. «¿Y si algo estaba mal en el champán o la comida? Mamá nunca me perdonaría si la pusimos en peligro sin querer». Ahí estaba la preparación de su siguiente movimiento. «Lo que queremos decir», continuó Jessica, «es que pensamos que sería mejor cuidar de ti por un tiempo, solo hasta estar seguros de que estás a salvo». «¿Cuidarme? ¿Cómo exactamente?» «Podrías quedarte con nosotros», dijo Michael, «solo temporalmente, hasta que sepamos qué pasó la otra noche». Dejé que el silencio se prolongara, observando sus rostros. Michael parecía genuinamente preocupado. Jessica parecía una mujer cuyo pago de hipoteca estaba atrasado. «Qué considerado», respondí finalmente, «pero estoy perfectamente segura aquí». «¿De verdad?». La voz de Jessica adquirió un tono cortante. «Tienes 70 años, Sarah. Vives sola. ¿Y si algo pasa y nadie te encuentra durante días?». El mismo argumento que Michael había usado ayer. «Cualquier cosa podría pasar a mi edad», dije pensativamente. «Exactamente, por eso pasé el día actualizando mi testamento». La temperatura en la sala bajó unos 10 grados. «¿Tu testamento?». La voz de Jessica intentaba mantenerse neutral. «Sí», respondí, con la misma sonrisa que usaba cuando Michael tenía 8 años y lo había atrapado mintiendo sobre un jarrón roto. Solo algunos ajustes menores para reflejar mis prioridades actuales. Ya saben cómo son estas cosas.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar sus mentes trabajando, tratando de calcular cuán frustrados estaban por la interrupción de sus planes. Bueno, dijo finalmente Jessica con voz tensa, estoy segura de que lo que decidiste fue lo mejor. Yo también lo creo, querida, respondí. Se marcharon poco después, prometiendo revisar cómo estaba pronto. Observé desde mi monitor de seguridad, mientras permanecían en su auto, en la entrada durante 10 minutos, en lo que parecía una conversación muy intensa. Luego Jessica hizo una llamada telefónica. No podía oír lo que decía, pero sus gestos mostraban enojo. Michael intentaba quitarle el teléfono, y ella apartaba su mano una y otra vez. Finalmente se marcharon, y yo me serví una copa de vino, acomodándome en mi sillón favorito. Al día siguiente implementaría la fase 2 de mi plan, pero por la noche disfruté de la primera velada tranquila en días. Hay algo profundamente satisfactorio en ver cómo tus enemigos se dan cuenta de que te subestimaron. El juego apenas comenzaba, y yo llevaba ventaja por años de práctica. Un visitante inesperado apareció esa mañana. Helen Peterson se presentó en mi puerta, pálida pero decidida, con un pequeño bolso como si fuera un salvavidas. Sara, necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Es sobre la otra noche. La invité a pasar y le preparé té, observando cada detalle de su rostro. Se veía cansada, pero alerta y coherente. Helen relató su versión. No tomo medicamentos excepto vitaminas desde hace años. Recuerdo que el champán sabía extraño amargo, casi metálico, y vi a Jessica cerca de la mesa con una botellita pequeña. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de botellita? Como las de cuentagotas, para aceites esenciales o cosas similares, respondió. Creo que mi hija intentó envenenarte, dijo Helen. ¿Por qué pensarías eso? Helen rió amargamente. Lleva meses hablando de tu dinero. ¿Qué injusto es que tengas tanto y ellos luchen por todo? Preguntó si habías actualizado tu testamento. Parece preocupada por la herencia de Michael. Tomé una decisión. Helen merecía saber lo que su hija había intentado. Necesitaba un aliado que hubiera presenciado sus acciones. Les daré exactamente lo que quieren, pero no de la manera que esperan, dije. Después de que Helen se marchó, llamé a Patricia Williams, una investigadora privada con quien había trabajado años antes. Necesitaba conocer todos los detalles financieros de Michael y Jessica. Cuentas bancarias, tarjetas, préstamos, inversiones. Con toda la información y mis planes de seguridad me sentí tranquila. Había superado un intento de asesinato, protegido mis bienes y mantenido el control de mi vida. Si te gustó esta historia y quieres más relatos impactantes, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like y dejar un comentario contándonos qué habrías hecho en mi lugar. Nos vemos en la próxima historia.